Vamos a iniciar este webinar, cuyo tema es valvulopatías combinadas, junto a los distritos de San Luis, con el doctor Diego Albizu, de Conurbano Norte, el doctor Diniro Gustavo, y el distrito San Juan, el doctor Gustavo Vera Janabel. Y tenemos como comentadores al doctor Mariano Falconi. El doctor Mariano Falconi es jefe de la sección de imágenes del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano y es secretario de posgrado de la carrera universitaria del Hospital Italiano. Y el doctor Ricardo Migliore es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y es ex jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Eva Perón de San Martín. Vamos a empezar en primera instancia presentando 3 casos clínicos, valvulopatías combinadas, y después dejamos a los doctores para sus comentarios y, bueno, y las preguntas que el público quiera hacer. Muchas gracias por la participación y sobre todo por esta hora. Empezamos con Gustavo. ¿Vos querés empezar? Bueno, como no, con mucho gusto. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación. Para mí es un gusto, un honor estar con ustedes charlando un poquito de un caso que se recibió en el Hospital Marcial Quiroga. Acá en San Juan hay 2 hospitales principales, el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga, son centros de derivación. Este es un paciente masculino de 54 años, entra por guardia con una disnea progresiva de 48 a 72 horas, de clase funcional 2 habitual pasó a ser clase funcional 4, y edemas de miembros inferiores bilaterales. El paciente presentaba con factores de riesgo cardiovascular el tabaquismo, tenía antecedentes heredofamiliares relevantes, una hermana, un antecedente de primer grado con una valvulopatía aórtica bicúspide, y un antecedente de segundo grado, una sobrina de una cardiopatía congénita sin muchos más datos. El paciente sabía que tenía un soplo. Al examen físico, los residentes de guardia constataron signos de insuficiencia cardíaca con una ingurgitación yugular de 3/3, edemas infrapatelares bilaterales simétricos, tenía rales crepitantes bilaterales, inclusive hasta el campo pulmonar medio, una presión de 100 de sistólica y 70 de diastólica, frecuencia cardíaca de 75, como podemos ver ahí en la pantalla, una saturación del 90%, tenía un choque de punta desplazado hacia la izquierda, un segundo ruido hipofonético y un soplo sistólico 3 en 6 en el foco aórtico irradiado del cuello. El laboratorio mostró un ProBNP significativamente aumentado. La placa podemos ver, como ustedes contemplan en pantalla, una cardiomegalia. Más allá de las cuestiones técnicas de la placa, podemos ver una redistribución de flujo, infiltrados algodonosos, una leve cisuritis. El electro, como pueden ver, vemos un ritmo sinusal, una P con características de agrandamiento auricular izquierdo, un eje eléctrico levemente desviado a la izquierda, sin criterios de bloqueo anterior. Dentro del ritmo vemos que hay una trasistolia, por momentos parece ser en la derivación ABR aislada, en la derivación ABL vemos que está bigeminada, en las precordiales vemos signos de hipertrofia ventricular, una rotación izquierda en esas mismas derivaciones, con una mala progresión de la R en las derivaciones anteroseptales, pareciera ser una trasistolia supraventricular en B6, y un trastorno de la repolarización con T negativas en cara anterolateral. No pareciera haber signos significativos en el electro de deterioro de la función ventricular, pero en el contexto clínico podríamos decir que sí. Por lo tanto, el diagnóstico presuntivo fue cardiopatía valvular, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca clase funcional 4. El paciente ingresa a la unidad coronaria, el ecocardiograma transtorácico no funcionan los videos, ya lo probé recién, no sé por qué, pero les doy la conclusión. El Doppler cardíaco mostró que el ventrículo estaba levemente dilatado con un diámetro diastólico de 66 milímetros, un sistólico de 48, signos de hipertrofia concéntrica, una fracción de eyección reducida, 38%, el strain dio deteriorado, negativo,
las presiones de fin de diástole aumentadas, y en la estimación de la valvulopatía aórtica se constató una enfermedad aórtica a predominio de insuficiencia aórtica, con características en la medición Doppler de una estenosis aórtica moderada, un área valvular aórtica de un poco más de 1,2 centímetros cuadrados. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que este tipo de mediciones depende de las condiciones hemodinámicas, del ángulo en que el operador cuantifica el Doppler y demás. Adicionalmente, se constata que la aorta torácica tenía dimensiones aumentadas, con una porción tubular severamente dilatada, un callado aórtico también, y la descendente también, con las dimensiones que pueden ver en pantalla. El paciente es compensado y se procede a hacer estudios de imágenes más detallados. En el Hospital Marcial Quiroga, por suerte, ya se dispone de tomografía y resonancia, así que se hizo una angiotomografía donde vemos un score de calcio significativamente aumentado y una discordancia en el cálculo del área valvular aórtica, que da menos de 1 centímetro cuadrado, específicamente 0,92. Se puede observar en la imagen una aorta torácica significativamente aumentada. Más allá de los tamaños, que eventualmente podemos discutirlo después para no demorar tanto, quiero comentar que las coronarias estaban sanas antes de pasar a la resonancia. En la resonancia podemos ver que el realcer tardío nos está hablando de un grado de fibrosis que se correlaciona con el deterioro de la función ventricular. Y de manera muy importante, la resonancia mostró que había un deterioro también severo de la función sistólica del ventrículo derecho, con ambas aurículas dilatadas. Y bueno, el ventrículo, como es esperar, una hipertrofia, en este caso fue informada como excéntrica, deterioro severo biventricular, el realce tardío que les mostraba recién, con una distribución más en lo que diríamos el septum, inserción del BD. Y la resonancia confirma lo que se había sospechado en los estudios previos, o informado inclusive, una válvula aórtica bicúspide, con un RAF en hora 2, una presencia de la enfermedad valvular aórtica, predominio de insuficiencia, con una estenosis cuantificada como moderada. En el informe de la angiotac había sido cuantificada como severa. Bueno, y una fracción regurgitante significativa. El paciente, estando compensado, se realiza un estrés de dobutamina siempre en la internación, y se pudo apreciar que con las dosis incrementales de dobutamina, el paciente presentó reserva contráctil. Fíjense el índice cardíaco, que en 10 gamas vuelve un poquito para atrás. Si me permite, acá. 2 de índice cardíaco, 20 gamas aumenta a 2,4. Bueno, este video sí funcionó por suerte. Una contractilidad que mejora, y con 40 gamas un índice cardíaco de 3, inclusive un pequeño incremento en la ATA. Así que, bueno, hasta acá lo que les traje. Conclusión del ecoestrés: el paciente tiene reserva contráctil, el paciente está actualmente en plan quirúrgico para reemplazo valvular aórtico. Hay un punto importante que estamos hablando de valvulopatías combinadas y que quiero compartir para debatir un poquito, es el tema de la presencia de insuficiencia mitral. Voy a cambiar de pantalla, quiero comprobar a ver si ustedes me confirman, por favor, si se ve. ¿Se ve informe de ¿vieron cambio de pantalla? No. Ok, vamos a tratar de compartir. Si no, les menciono que
en los diferentes estudios coincidieron en la presencia de insuficiencia mitral. Esa insuficiencia mitral es un debate interesante en qué punto debe ser corregida por supuesto, para la elección de la técnica quirúrgica. Así que, bueno, tengo entendido que es solamente la presentación del caso. Hasta acá la presentación del caso. Quedo abierto a preguntas o comentarios. O no sé si vamos a escuchar todos los casos y después los discutimos. Graciela, como vos digas. Seguimos con el siguiente caso. Si no hay ninguna pregunta para que quieran alguna información extra, doctor Mariano y Ricardo. Sí, hola, buenas noches, gracias. Muy interesante tu caso y tenía algunas preguntas antes de seguir porque pienso que si no después vamos a por ahí mezclarnos un poco y para aclarar algunas cosas, tal vez lo dijiste, yo en las imágenes no lo vi. Primero te quería preguntar la anatomía de la válvula aórtica. ¿Pudieron discernir si es una bicúspide? Digo porque tiene enfermedad aórtica, es una persona con una edad apropiada, tiene la aorta dilatada. ¿La válvula morfológicamente es tribal o bicúspide? La válvula es bicúspide. Ricardo, hola, gracias por el comentario. ¿Cómo estás? Mirá, la válvula fue en el eco, más allá de la calcificación, sospecharon, porque claro, es un paciente con aortopatía, por la edad, como decís vos, tiene todas las características clínicas. El diagnóstico de válvula aórtica bicúspide fue confirmado por tomo y por rezo. El RAFE en hora 2 y bueno, una válvula calcificada, que es lo habitual del mecanismo de la valvulopatía en esta patología. Perfecto. Lo otro que te quería consultar era sobre la insuficiencia mitral. Yo no llegué a ver la imagen que vos querías mostrar. ¿Querés ampliar un poco más sobre la insuficiencia mitral que acompañaba a la válvula aórtica? Sí, cómo no. La insuficiencia mitral, no tengo imágenes específicas que pueda mostrar, pero sí tengo el informe de la RESO y se menciona también el informe de la ECO que el paciente presenta regurgitación mitral, que no fue cuantificada. Digamos, no tengo muchos más datos, pero sí, está presente. Más allá de lo que es particularmente para este caso, creo que es interesante el debate de la importancia de la insuficiencia mitral y del grado de la insuficiencia mitral para este tipo de patologías. En estos pacientes es importante discernir un dato más allá de la severidad de la insuficiencia, que por supuesto es fundamental saberlo, pero el mecanismo. La mayoría uno encuentra en pacientes con insuficiencia aórtica y una cardiopatía ya dilatada valvular, insuficiencias mitrales funcionales, que hay que evaluar bien porque si son funcionales, resolviendo el problema aórtico, muchas de ellas mejoran y retrogradan, y entonces uno es muy conservador porque tocar la válvula mitral, después lo discutiremos, es complejo en una cardiopatía dilatada. Ahora, es importante por eso discernir si era una valvulopatía secundaria, funcional, o había organicidad en la válvula mitral, que puede haberla, ya sea primaria o como secundaria, la insuficiencia aórtica, la calcificación de la fibrosa, al impacto del jet, y entonces eso cambia todo el escenario. ¿Usted no pudieron discernir si era funcional u orgánica? No tengo el dato, me parece fascinante la discusión, pero sí te puedo aportar que tanto en el realce tardío de la RESO como en la valoración funcional del ECO, se constató que había un predominio de la hipoquinesia, en el caso del ECO, un predominio de la hipoquinesia inferodorsal, y con un realce tardío en el septo de inserción del BD. No sé hasta qué punto esa fibrosis y esa alteración funcional regional puede tener que ver también o al menos aportar a la insuficiencia mitral funcional que uno puede esperar con la valvulopatía aórtica. No sé si me explico. Es algo que justamente, digamos, personalmente tenía como autocrítica en la presentación de este caso que faltan datos con respecto a la anatomía y a la funcionalidad de la válvula, ¿no?
calcificación, presencia de calcificación, cómo está el anillo y demás. Está muy bueno. Bueno, tal vez lo dejamos ya para la discusión, no quiero prolongar más la cosa, pero me aclaraste muchas cosas. Yo creo que lo que estás comentando es una insuficiencia mitral funcional. El paciente no tiene enfermedad coronaria, la fibrosis probablemente es inespecífica relacionada a la valvulopatía y no creo que sea el producto de trastorno de motilidad. Y muchas veces las cardiopatías, aún de origen no isquémico necrótico, pueden tener una sinergia no tan simétrica y traccionar más de algún lado el ventrículo que de otro, y como vos mostrás acá, tal vez tenga una hipoquinesia predominantemente posterior, pero eso no implica que sea un defecto regional propio de la cardiopatía isquémica u otro tipo. Así que probablemente sea una cardiopatía valvular dilatada con una insuficiencia mitral funcional. Después discutiremos qué hay que hacer con la mitral y todo lo demás. Por lo que entiendo es una bicúspide a predominio de insuficiencia con disfunción ventricular, pero con reserva contráctil a la dobutamina. Exacto. Una pregunta, Ricardo, y perdón que me extienda, Graciela. Digamos, en este caso que suele haber un poquito de fibrosis o hipoquinesia inferodorsal por cuestiones mecánicas mismas de la válvula enferma, digamos, de la válvula aórtica enferma, cuando uno hace la reparación, a ver, decime si estoy en lo correcto, es importante clarificar de que seguimos considerando que es una IM funcional y que por lo tanto esa alteración, ese tironamiento que genera la valvulopatía aórtica va a disminuirse, va a mejorarse y por lo tanto no nos tenemos que meter con la mitral, ¿verdad? Sí, soy Mariano, Ricardo Migliori, no hablo todavía, yo soy Mariano Falconi. No pasa Disculpame, nada. Mariano, No pasa nada. No, es todo un debate y nosotros lo tuvimos esta semana con otros pacientes parecidos de ustedes, por eso me parece fascinante, porque estos pacientes son complejos. ¿Qué puede llegar a pasar con la mitral? Y a lo mejor si querés, sí, yo para no extender, lo charlamos en la discusión, porque es todo una discusión sobre si arriesgarnos a hacer algo en la mitral con toda la complejidad que eso tiene, o jugársela que mejore con la posibilidad de que no lo haga. Así que lo dejaría, ese tema puntual es complejo para la discusión, si te parece. Dale, de acuerdo. Disculpame que me confundí con el doctor. Lo dejamos para el final. Vamos a seguir con el doctor Diego Albizu con su presentación de caso, así podemos avanzar y después podemos hacer los comentarios, ¿sí? Adelante, Diego. No se te escucha, no se te escucha. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al webinar de la SAC. La verdad que es la primera vez que estoy en este tipo de conferencia por la SAC, así que muy agradecido. Bueno, yo soy médico del Instituto Cardiovascular San Luis. Estamos acá en San Luis Capital hace más de 20 años. Yo soy médico coordinador de la unidad de coronaria y recuperación cardiovascular. Este es un paciente, el caso clínico que voy a presentar, que se nos presentó el año pasado, así que bueno, ahí voy con el caso clínico. Es un paciente femenino de 67 años que consulta por disnea. Como factores de riesgo cardiovasculares presenta edad, sobrepeso, dislipemia, hipertensión, es tabaquista. Tiene antecedente de enfermedad actual que tengo que corro acá que no me deja leer. Ahí. Perdón. Paciente que consulta a la guardia por disnea progresiva de una semana de evolución aproximadamente, con episodio de disnea paroxística nocturna en las últimas 48 horas. Se acompaña de edemas en miembro inferior y molestia en hipocondrio derecho. Los signos vitales tienen una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 35, una satura al 93%. Dentro del examen cardiovascular, presenta en el aparato cardiovascular un R1 disminuido con un R2 normofonético, un soplo holo sistólico, un foco mitral de 4/6, con R3, un choque de punta desplazado, pulso regular, irritación yugular 1 en 3, edema de miembros inferiores 2 en 3. Dentro del aparato respiratorio, rales crepitantes vivasales a predominio del campo pulmonar derecho. El resto del examen físico sin particularidades, salvo que tenía una hepatomegalia dolorosa.
Bien. No pasa. Ahí. Ahora sí. Dentro de los antecedentes personales patológicos, la paciente presente era portadora de una miocardiopatía dilatada, sin origen etiológico, con fracción de eyección reducida, con internaciones previas por insuficiencia cardíaca descompensada, 4 en el año 2024. Tenía el antecedente de colocación de un CDI en el año 2022, última descarga había sido en el año 2024 por problemas de trastornos hidroelectrolíticos secundarios a vómitos y diarrea. También presentaba fibrilación auricular, tuvo un episodio de fibrilación auricular persistente, donde se calculó un CHA2DS de 3. Dentro de los estudios previos que la paciente tenía un cateterismo cardíaco en el año 2019, con arterias coronarias sin lesiones obstructivas. Tenía una resonancia magnética con gadolinio en el año 2021, en la cual evidenciaba una cámara derecha que tenía diámetro del ventrículo derecho conservado, con función moderada, con una fracción de eyección del 40%, una insuficiencia tricuspida leve y el realce tardío con gadolinio era negativo. Las cámaras izquierdas tenían diámetro del ventrículo izquierdo severa, con función sistólica severa, una fracción de eyección del 20%, con disinesia del APEC, asinesia septal apical, inferoseptal medial y basal, hipoquinesia pared anterior apical, medio y basal, insuficiencia mitral moderada por disfunción papilar. Realce tardío con gadolinio positivo para fibrosis transmural a nivel apical. Dentro del estudio que se realizaron también en el año 2024 se realiza una angiotomografía coronaria con un score de calcio de 0. El estudio es negativo para la aterosclerosis coronaria calcificada, no evidencia enfermedad coronaria significativa. Se observa un cable de marcapaso de cavidad derecha y con un patrón de una miocardiopatía dilatada. Su medicación habitual, bueno, estaba con todo el tratamiento para la insuficiencia cardíaca que recomiendan las guías, que estaba con dapaglifosina, el rivaroxaban, el sacubitrilo valsartán, la espironolactona, la furosemida, el carabiridol y protección gástrica. El diagnóstico presuntivo de ingreso, insuficiencia cardíaca descompensada, perfil hemodinámico tipo B. Se solicitan laboratorio, ProBNP, electrocardiograma, radiografía de tórax, eco pleuropulmonar, eco 3D y TAC de abdomen. El laboratorio, como dato positivo, lo único que se observó fue una orina patológica y un ProBNP elevado de 7.527 picogramos por mililitro. Al electrocardiograma se observa un ritmo de marcapaso bicameral con captura y sensado del 100%, imagen de bloqueo de rama izquierda. En la placa radiográfica de tórax se observa un índice cardiotorácico aumentado con velamiento del seno costrofrénico izquierdo, con fuente de marcapaso con cable bicameral y hilios congestivos con patrón de redistribución. En el ataque de abdomen no se evidencia líquido libre, sí se ve una cava dilatada de 30 milímetros. Se ha observado que es un predictor independiente de mortalidad cuando su diámetro supera los 27 milímetros. El ecodoppler pleuropulmonar, bueno, se ve un patrón de línea vez con frente severo, con separación menor a 3 milímetros, lo que indicaría patrón con contenido líquido alveolo intersticial. Dentro del ecodoppler, color tridimensional, se observa una dilatación severa del ventrículo izquierdo. Los diámetros no están acá, pero están en una... No lo pude encontrar, pero bueno, hablé con el ecografista y me dijo que tenía un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo de 55 y un diámetro diastólico de 70 milímetros. El espesor parietal es normal, masa ventricular incrementada, forma ventricular y presenta una hipertrofia excéntrica severa, con un deterioro severo de la función sistólica, una fracción de eyección del 30%,
Por eco 3D se observa un volumen de fin de diástole de 202 mililitros, con un volumen de fin de sístole de 141, un volumen sistólico de 61, un gasto cardíaco de 4 litros por minuto. Presenta un llenado diastólico patrón restrictivo, una relación E' de 32, aumento severo de la presión de fin de diástole ventrículo izquierdo, y dentro de lo que el ventrículo derecho no impresionaba alterado. La aurícula izquierda presenta una dilatación severa con un volumen de 95 mililitros metros cuadrados. La aurícula derecha también se encuentra dilatada en forma severa. Y a nivel de la válvula, corremos acá, de la válvula tricuspidia, tiene una estructura normal con función con apertura conservada. Se observa una recurritación severa secundaria a disfunción papilar y dilatación del anillo mitral, con un ORE de 0.4, un volumen recurritante de 77, una vena contracta de 7 milímetros. La válvula tricúspide presenta también estructura normal, con una función con apertura conservada. Se observa también una regurgitación severa con una presión sistólica pulmonar de 90, hipertensión pulmonar severa. Miren que queda como que no lo puedo, ahí está. Dentro del eco strain, lo único que es lo que he resaltado ahí, para no decir tantos valores, pero presenta un strain disminuido, menos de 6% del valor. Dentro de los otros estudios que se planificó, si bien los estudios están dentro de la misma internación, pero son con el paciente en distintos periodos hemodinámicos. Cuando ya se compensaron, el principio que leí era cuando estaba descompensado. Este estudio en transesofágico lo he traído sobre todo para ver la planimetría de la válvula mitral. Se observa por eco 3D una dimensión de la válvula mitral anterior de 30 mililitros, posterior de 27 milímetros y anillo mitral de 50 milímetros, con un telerín de 15 milímetros. Se han puesto mal ahí. Bueno, estos son los videos. Yo no soy ecografista, pero bueno, ahí tenemos un eje corto para esternal izquierdo, una apical de 4 cámaras y la reconstrucción 3 de la válvula mitral, que bueno, es lo que se conoce como el doctor Migliori ahí nos va a poder explicar. Que le gusta mucho la patología de la válvula mitral. Ahora, esto, disculpen, pero no me hace caso. Bueno, entonces llegamos al final de la presentación. Bueno, quedamos como las opciones médicas y quirúrgicas. Bueno, este paciente se le hizo un bloqueo tubular con una pérdida de 10 kilos de peso, se le llegó a peso seco, y quedamos con las indicaciones para cirugía, cual la hemos descartado, y veíamos el tratamiento percutáneo, una opción terapéutica para este paciente. Así que no sé si sigo o llego hasta acá. No, hasta ahí nomás. Así hacemos la discusión después. No sé si el doctor Mariano o Ricardo quieren hacer alguna pregunta de este caso, que les necesitan algún dato en particular. Yo molesto siempre por hacer una pregunta concreta. ¿Tiene serología para Chagas? No va a cambiar mucho lo que después definamos, pero ¿tiene serología para Chagas? No lo escuché si lo tuviera. No, negativo. ¿Negativo Chagas o no tiene serología? Sí, negativo, porque le hicimos por el tema de los trastornos de motilidad y demás. Claro, porque tiene fibrosis apical, tiene fibrosis auricular, tiene muchas características de Chagas. Nos ha llamado la atención de los trastornos de motilidad y la fibrosis, pero bueno, es lo que descartamos otras posibilidades de la miocardiopatía. Gracias, creo que Ricardo también quería comentar algo.
Sí, no, en estos casos se plantea siempre la duda, ¿no? Si la insuficiencia mitral funcional tiene un fenotipo de desproporcionada o de proporcionada. Lo que ocurre es que la cuantificación del grado de insuficiencia mitral es muy dificultoso en general y tomar una determinación sobre la parte cuantitativa hay que tener un poco de cuidado. Porque, por ejemplo, yo estaba mirando de que el volumen sistólico, o sea, si tomamos el total, ¿no? La resta del volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, da 61 mililitros. Y sin embargo, el volumen regurgitante es de 77 mililitros. Entonces uno se pregunta, ¿el volumen sistólico anterógrado sería negativo? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, porque no puede ser el volumen regurgitante mayor que el volumen total del ventrículo izquierdo. Sí, como Entonces, por ahí la cuantificación podría ser un poquito más exacta si se pudiera hacer con resonancia, ¿no? Cuantificarlo, porque el problema cuando se toma radio al PISA es que se toma el cuadro en el cual se ve más grande, pero eso no ocupa toda la sístole, inclusive durante toda la sístole el volumen regurgitante tampoco es constante, sobre todo en las que es funcional, ¿no? O sea que el orificio de 0,40 no sé, pero tengo mis dudas si se calculó sobre ese volumen regurgitante con esos parámetros. En realidad, por el volumen de fin de diástole que tiene, estaría más cerca de lo que sería un paciente del COAPS que del estudio francés, ¿no? Porque el promedio, si mal no recuerdo, el COAPS está en los 190 de volumen de fin de diástole, y si uno usa la clasificación de Gash, por ejemplo, de la correlación entre el volumen regurgitante con las salvedades que dije y el volumen de fin de diástole le daría cerca de 0,30 y pico, o sea que se comportaría como un COAP, pero yo creo que habría que estar mucho más seguro de esa cuantificación de la insuficiencia mitral que ya digo, no tiene una buena correlación con el volumen sistólico total. Y lo otro que quería preguntar era el tratamiento médico con los 4 pilares, digamos. ¿Hace cuánto que lo tiene la paciente instaurado? Y por lo menos desde que la empezamos a ver nosotros, lleva un año. Ah, bueno, no, está bien, es un tiempo suficiente porque con ese tratamiento óptimo tuvo varias internaciones. También es útil remarcar de que tanto en los estudios que se hicieron al COAP o el estudio francés no consideraban dentro del tratamiento médico que se instituía la dapagliflozina ni el sacubitril valsartán, ¿no? Pero si hace un año, bueno, entonces podemos considerar de que es un poco ya, digamos, el tratamiento médico ya no ha cumplido su función, ¿no? Y que por ahí sí habría que plantearse lo del mitraclip. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la última presentación, así podemos hacer los comentarios con el doctor Gustavo Diniro. Adelante, doctor. Bueno, el caso que presentamos hoy es de una paciente de sexo femenino, 68 años de edad, al momento actual, en el momento de inicio de la patología tenía, y de los procedimientos que se le realizaron tenía 49 años, sin factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de fiebre reumática, con una enfermedad valvular aórtica de grado severo, sintomática por síncope. La paciente ingresa en este seguimiento ya con digamos, el procedimiento quirúrgico previo realizado, ¿sí? O sea, los datos anteriores no los tenemos en lo que es referente a estudios y demás. En ese momento, bueno, se le colocó una válvula protésica mecánica, una St. Jude número 29 en el año 2006. La paciente, como otros antecedentes, bueno, tiene antecedentes de anemia ferropénica fundamentalmente y vinculada también a la dieta y cierta intolerancia al hierro, porque tuvo varias veces tratamiento con hierro, ¿sí?
Evoluciona posteriormente al 2006 en forma asintomática hasta que en el año 2013 disnea clase funcional 2-3 con sospecha de progresión de la valvulopatía mitral. En ese momento tenía un electrocardiograma que mantenía ritmo sinusal con una frecuencia de 85 por minuto, un eje a 70 grados, un bloqueo incompleto de rama derecha y sin otros elementos importantes en el electrocardiograma. El laboratorio, que bueno, lo que tenía como dato positivo era una anemia con un volumen corpuscular medio bajo, con 31 de hematocrito y el resto del laboratorio dentro de parámetros normales. El eco transtorácico y transesofágico en ese momento muestra, bueno, valores de ventrículo izquierdo de 40-20, una fracción de eyección de 65%, aurícula izquierda dilatada de 28 centímetros, una prótesis en posición aórtica normofuncionante, un gradiente máximo de 20 milímetros y un gradiente medio de 11 milímetros, y bueno, a nivel de la válvula mitral, por tiempo de impresión y por planimetría, un área valvular de 0,8 centímetros, presión sistólica arteria pulmonar de 65 milímetros y un score de válvula mitral para valvuloplastia de 10. La conclusión del eco era una estenosis valvular mitral reumática severa con una función sistólica de ventrículo izquierdo conservada, función sistólica de ventrículo derecho conservada, hipertensión pulmonar moderada severa. El ecocardiograma o las imágenes del eco son estas en el modo bidimensional. Estas son las imágenes del transesofágico con ese grado de estenosis y la aceleración del flujo transvalvular. Y la válvula con una valva posterior con escasa movilidad y una apertura de la valva anterior endómica. Bueno, se plantea en ese momento la conducta, si bien el score de valvuloplastia era un score intermedio, se opta por hacer una valvuloplastia mitral, por estenosis mitral severa, con un resultado que se interpretó en ese momento como subóptimo, ¿sí? El eco en el postvalvuloplastia en 2013 tenía una aurícula moderadamente dilatada, una prótesis mecánica, bueno, como ya se vio en el eco anterior, con adecuado movimiento, una válvula mitral reumática engrosada con apertura reducida, valvas con marcada calcificación, un flujo transvalvular protésico aórtico normal, gradiente que se mantiene 20 y 11, como mostraba el eco previo, y una fuga mínima fisiológica. Estenosis mitral calificada como leve moderada, con un gradiente medio de 8 milímetros y un área por tiempo de impresión de 1,7 centímetros cuadrados. Y M mínima y una insuficiencia tricuspidia moderada con presión sistólica arteria pulmonar de 54 milímetros. El ecocardiograma y las imágenes de ese momento son estas. Lo que se ve, bueno, es la inmovilidad igual de la valva posterior y
una movilidad mayor de la valva anterior, mantiene una función conservada y función conservada de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho. La paciente evoluciona estable hasta el 2020, cuando aparece nuevamente con disnea clase 2-3, donde es evaluada nuevamente y impresionaba una progresión de la valvulopatía mitral, donde se había realizado la valvuloplastia previa. En ese momento, bueno, el laboratorio muestra más o menos el mismo perfil, con cierto grado de anemia, también con las mismas características. El electrocardiograma era similar a los anteriores, con ese bloqueo incompleto rama derecha y una sobrecarga a nivel auricular, vía auricular. Se completan estudios con una angiotomografía coronaria sin lesiones significativas. La paciente ya previamente, por supuesto, tenía arterias coronarias normales en los estudios previos, y un ecodoppler de vasos de cuello con una aterosclerosis leve a nivel de carótida interna izquierda. El ecocardiograma en ese momento muestra un patrón diastólico no evaluable, una estenosis mitral con un área por planimetría de 0.6 centímetros cuadrados y por tiempo de impresión de 0.7 centímetros cuadrados, gradiente máximo de 21 y medio de 13, insuficiencia mitral leve, prótesis valvular aórtica con una velocidad pico de 2.6 metros segundos, gradiente máximo de 27 y medio de 13, y una relación BTI tracto de salida aorta de 0.4, tiempo de aceleración de 100 milisegundos, una insuficiencia aórtica leve, un reflujo tricuspidio moderado, y permite estimar una presión sistólica arteria pulmonar de 70 a 75 milímetros de mercurio. Bueno, se concluye en enfermedad valvular mitral reumática, predominio de estenosis, prótesis valvular aórtica con gradientes adecuados y una insuficiencia tricuspidia moderada funcional, hipertensión pulmonar severa y función sistólica biventricular conservada. Estos son el ecocardiograma de ese momento. Y bueno, planteamos acá un corte como para evaluar la conducta con respecto a esta paciente, ¿sí? Donde se plantea la existencia o la coexistencia de, bueno, una reestenosis de la válvula mitral luego de una valvuloplastia y la existencia de una insuficiencia tricuspidia asociada a todo esto, a definir conducta a tomar, ¿sí? Bueno, listo, muy bien, gracias doctor. No sé quién quiere empezar, el doctor Ricardo, el doctor Mariano. Bueno, el caso, voy a comenzar por este último caso, que es realmente muy interesante, muy bien presentado por el doctor Di Niro. Claro, acá no tenemos la historia previa, ¿no? Porque, digamos, en el 2006 se hace el reemplazo valvular aórtico y la estenosis mitral aparece como severa
en el 2013. El punto pasa porque cuando se combina la estenosis aórtica con la estenosis mitral, por ahí sí se valoró antes del reemplazo valvular aórtico que la estenosis mitral era no severa, capaz que eso se hizo sobre el tiempo de mi presión. Y precisamente el tiempo de mi presión lo que mide es el, digamos, gradiente entre la aurícula y el ventrículo, pero en una estenosis aórtica, debido a la hipertrofia ventricular izquierda, las presiones diastólicas van aumentando progresivamente más hacia el final de la diástole, lo que hace que el tiempo de mi presión sea un tiempo corto, y entonces es la causa más común de infravaloración de la severidad de la estenosis mitral. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando existen las dos valvulopatías estenóticas, conviene guiarse más por la planimetría, o sea, el punto en el cual justo abre al máximo la válvula. Si se pudiera por tridimensional, mejor, pero si no, por bidimensional, tratar de capturar ese área justo cuando abre la válvula. Eso es mucho más fidedigno que el tiempo de mi presión cuando coexiste estenosis aórtica, o bueno, también puede ser un paciente hipertenso muy severo. Lo único claro, que después de 7 años aparece la severidad, digamos, se vuelve sintomática la Exactamente. paciente, y ahí sí, yo no sé, se decidió la valvuloplastia con esa calcificación tan severa. A mí me parece que lo más adecuado en ese momento hubiera, está bien que uno habla con el diario del lunes, ¿no? Pero Creo que sí. hubiera sido el reemplazo valvular. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer reemplazo valvular, pero con 7 años más de la edad de la Exactamente. paciente. Entonces, ese es el tema. Por ahí, no sé, el temor a la reoperación, pero bueno, en esa score, más allá del score, uno ve la válvula es completamente calcificada, y el mecanismo de restenosis es muy rápido en ese tipo de válvulas. Así que eso sería lo único. Bueno, ahora sí, ahora hay que hacer el reemplazo y por supuesto también la plástica de la tricúspide. Otro indicador era que, bueno, cuando se hizo la valvuloplastia aumentó el área, pero ahí, claro, ahí es, después de una valvuloplastia tanto el área, ¿no? Porque se desgarran las comisuras, o el tiempo de impresión, con lo que decíamos, porque el tiempo de impresión sigue igual no siendo fiable, porque uno puede decir, bueno, pero ya no tiene la estenosis aórtica, la disfunción diastólica no existe, pero si ustedes ven el eco, tiene un problema de interdependencia severo, o sea, el septum interventricular por la hipertensión pulmonar se va hacia el ventrículo izquierdo, tiene ese movimiento siempre paradojal, lo cual altera la diástole igual que si tuviera la estenosis severa. O sea que para mí la limitación del tiempo de mi presión seguiría igual, pero creo que ahora la última chance que tiene la paciente es el reemplazo valvular mitral y la plástica de la tricúspide, porque tiene el anillo tricúspido dilatado, ¿no? No podemos dejar otra valvulopatía sin tratar. Bien. Totalmente de acuerdo con Ricardo. A ver, una cosa que quiero remarcar que él dijo muy importante. El tiempo de impresión para calcular el área mitral se validó en mujeres jóvenes sin otra valvulopatía asociada. En ese escenario, cuando solamente hay una estenosis mitral y la función diastólica del ventrículo es normal porque no hay cardiopatía estructural fuera de la válvula, correlaciona muy bien con la evaluación invasiva. En todos los demás escenarios no. Por eso el tiempo de impresión no se tiene que usar en pacientes con hipertrofia ventricular, con otra valvulopatía, y en una población que vemos cada vez más seguido, que es el paciente añoso con calcificación del anillo o la patología degenerativa del anillo mitral de los renales en diálisis, que tienen estenosis, pero ahí el tiempo de impresión no tiene buena correlación en absoluto con el área valvular. Como dijo Ricardo, ahí hay que usar planimetría. La planimetría 2D es la más disponible para todos, pero no siempre se puede alinear uno bien con el eje corto. Si no tenemos el 3D transtorácico que lo tiene, a veces puede ser, la ventana no siempre es buena. 3D transesofágico puede ser mejor en algunos escenarios. Y cuando hay mucho calcio, la tomografía que han mostrado ustedes, mucha tomografía con un protocolo retrospectivo, nos permite hacer un gatillado de todo el ciclo, enganchar muy bien el orificio mitral en la estenosis y hacer una buena planimetría. El otro tema importante, lo dijo Ricardo, esa válvula no parecía de un score de Wilkin de 10. El score de Wilkin tiene su variabilidad interobservador,
no es sencillo tampoco hacerlo y tiene sus variables, pero cuando hay mucho calcio, compromiso de la movilidad, como mostró la válvula posterior fija, el borde libre muy engrosado, yo creo que ese score estaba por arriba. De todas maneras, viendo el vaso medio lleno, es verdad que ganó 14 años de libertad de un reemplazo mitral mecánico, que no es menor en posición mitral. Así que tampoco creo que le haya ido tan mal, porque, Ricardo, si en el 2006 le ponía una prótesis mecánica mitral, por más que iba a estar igual anticoagulada porque tenía la prótesis aórtica, bueno, la tasa de complicaciones de una prótesis mecánica mitral no es baja. Así que tal vez yo, si tuviera un premio consuelo, diría, bueno, con todo esto a lo mejor había que haber cambiado la válvula en el 2006, pero bueno, ganó 14 años de libertad de una prótesis mecánica mitral, no tiene ahora un daño muy grave a nivel salvo la hipertensión pulmonar, y bueno, a lo mejor ahora se necesita la válvula mitral, veremos cómo le fue, creo que van a contar un poco la evolución, pero bueno, no es menor el tema de evitarse una prótesis mecánica mitral, ¿no? Pero, yo decía en el 2013, no en el 2006. O sea, cuando se hizo la valvuloplastia, digamos, Sí, me quedó claro. ahí ganó sus 7 años, pero bueno, sintomática y bueno, no tenemos datos de si podía hacer esfuerzos o no. Yo creo que después de la valvuloplastia, vos tenés en cuenta que en el eco de control quedó con 60 milímetros de hipertensión pulmonar. Yo no creo que haya ganado mucho, pero no, yo decía en el 2013, no en el 2006. En el 2006 nos queda la duda de cómo estaba. No, yo te entendí, pero como pensamos que en el 2006 probablemente tenía una estenosis significativa que fue infravalorada por la estenosis aórtica, bueno, a lo mejor si hubiéramos ido ahí por todo, se operaba una sola vez, pero de todas maneras le íbamos a poner una prótesis mecánica en posición mitral, que era un tema menor. En el 2013 lo intervienen. De todas maneras ganó cierta libertad porque ha estado aparentemente mejor de lo que estaba y bueno, ahora ya no hay mucho más que hacer. Lo único que me preocupa a mí es la evolución de la hipertensión pulmonar, porque en esta patología, si uno tiene una hipertensión pulmonar sostenida, puede tener cambios reactivos en la circulación pulmonar y después no retrogradar la presión pulmonar y quedar con una presión pulmonar fija del tipo 2 que genera complicaciones, pues, por supuesto, como toda hipertensión pulmonar. Esa sería la preocupación. Bueno, ¿querés contar que así cerramos con tu caso? ¿Qué pasó con la paciente, Gustavo? Sí, ahora progresamos un poquitito, a ver si puedo mostrar un poquito la evolución. A ver si lo puedo. Cerramos con tu caso, así seguimos con Sí. Lo que se realizó en ese momento fue una resolución quirúrgica de la estenosis mitral, como ya se planteó recién, severa sintomática, y la insuficiencia tricuspidia. Se realizó una cirugía de reemplazo valvular con prótesis mecánica número 25, una plástica tricuspidia y un cerclaje de la orejuela izquierda. La función sistólica ventricular izquierda intraoperatorio, el control conservada, tiempo de bomba de circulación extracorpórea de 106 minutos, evolucionó en el posoperatorio con bradicardia, plaquetopenia, vasoplejía y sobrecarga de volumen que fue manejada adecuadamente con diuréticos. El eco de 2020 en posoperatorio, bueno, función sistólica conservada, una fracción de eyección estimada del 62%, motilidad parietal conservada, bueno, aurícula izquierda severamente dilatada, prótesis valvular aórtica con una velocidad pico 1.2, un gradiente medio de 3, prótesis valvular aórtica con parámetros similares a los ecos anteriores, insuficiencia mitral leve transprotésica, una insuficiencia tricuspidia leve, prótesis valvular mitral normofuncionante, aórtica normofuncionante y función sistólica de ventrículo izquierdo conservada, función sistólica de ventrículo derecho deteriorada en ese momento. Esto estamos hablando del inmediato postquirúrgico, ¿sí?
El eco, un eco de referencia, la paciente evolucionó clínicamente bien, con una buena clase funcional. En el control que se hizo, que este es uno de los últimos datos que tenemos de la paciente, bueno, la prótesis valvular aórtica mecánica con funcionamiento adecuado, gradiente máximo de 26, medio de 16, un área estimada adecuada, aorta ascendente, dimensiones conservadas, una prótesis mecánica en posición mitral número 25 con movimiento de apertura y cierre conservados, gradiente de 3 en el gradiente medio y área valvular por tiempo de impresión de 2 centímetros cuadrados. Aurícula derecha dilatada, ventrículo derecho con función en límite inferior. Antes se había titulado como un deterioro importante de la función de ventrículo derecho, un DTI sistólico del anillo tricuspidio de 9 centímetros segundo. Esto fue uno de los últimos controles de ecocardiografía de la paciente, y la paciente actualmente se mantiene estable y con buena capacidad funcional. No, un solo comentario, me parece excelente la evolución de la paciente para todo lo que ya charlamos y lo que le pasó, creo que le fue bastante bien. Algo que me parece que debe ser un error no de tipeo de ustedes, de arrastre de parte quirúrgica y demás. No creo que tenga una prótesis aórtica 29, las pocas prótesis aórticas 29 que vi son en hombres con superficie corporal y que generalmente tenían insuficiencia aórtica. Es una prótesis enorme la 29, y mujer en general son 19, 21, 23 las prótesis en posición aórtica como máximo, así que calculo que debe ser una 21, 23, pero no hace, creo yo que no hace al hecho. Lo otro comentario, la evaluación del ventrículo derecho en pacientes de estas características es muy difícil, porque los parámetros de función longitudinal en una operación y especialmente reoperación, con todo lo que le pasa al pericardio, a la pared anterior del ventrículo derecho, las adherencias y demás, los parámetros de excursión longitudinal no son evaluables. Y evaluar la función derecha convencional no es fácil. A veces hay que ir al área de acortamiento fraccional o al strain de pared libre de BD, y cuando tenemos muchas dudas a una resonancia. Así que yo no sé qué tan malo va a ser ese BD, pero es difícil definirlo por los parámetros TAPS, tisular y demás. No sé, Ricardo, ¿qué opinas? Sí, no, estoy de acuerdo, pero lo concreto igual es que la hipertensión pulmonar retrogradó. Para certificarla por ahí mejor, se podría hacer el flujo pulmonar y ver el tiempo de aceleración, que debe estar ahora normal, pero si no podían medir la PSAP con el eco transtorácico, seguramente todo retrogradó, o sea que no era una hipertensión pulmonar fija, ¿no? Pero evidentemente tantos años de hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho no está preparado para sobrecarga de presión y bueno, está pagando todavía o queda pagando la diferencia, ¿no?, de esa presión. Bueno, muy bien. Hacemos un comentario de los dos casos anteriores. Vamos con el caso de Diego. Bueno, Diego, ¿cuál era el primero? El segundo. Segundo, Sí, yo ya. el de la... Insuficiencia mitral severa. Sí, yo ya comenté, sí. Sí, que era un paciente más tipo COA, había dicho el doctor. De tu segundo caso es muy interesante. Bueno, un poco uno lo primero que quiere saber siempre que puede, porque esto tiene implicancias pronósticas, a veces hasta familiares, y puede llegar al diagnóstico etiológico de la cardiopatía dilatada. Yo hablaba de Chagas porque tiene una fibrosis transmural apical sin enfermedad coronaria. Eso sugiere fuertemente un Chagas. Ya me dijiste que le han hecho la evaluación y que fue negativo, así que no sabemos por qué tiene una cardiopatía dilatada. A lo mejor habría que hacer un árbol familiar, estoy pensando fuera de la válvula, un árbol familiar para tratar de ver si hay alguna cardiopatía en la familia. Si así lo fuera, en un paciente con una cardiopatía dilatada con gadolinio, evaluar si se puede el perfil genético, porque a veces estamos en presencia de una cardiopatía de origen familiar y eso tiene implicancias hereditarias y todo lo demás. Desde la valvulopatía lo dijo muy bien Ricardo. A ver, tiene insuficiencia mitral y tricuspidias funcionales. Funcionales significa que la válvula no es el problema, la válvula es víctima de lo que le pasa al ventrículo fundamentalmente y a la aurícula secundariamente. Vos lo mostraste, tiene aurículas muy dilatadas, tiene una fibrilación auricular,
eso genera tracción del anillo, tenting, y el ventrículo, por supuesto, que está muy dilatado y distorsiona todo el aparato subvalvular. Entonces, la válvula no está enferma, pero no cierra por alteración de las fuerzas de cierre por un lado y dilatación. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero, tratamiento médico óptimo, que como bien dijeron son los 4 pilares que ya todos conocemos, y una vez que se hizo eso, evaluar si el paciente tiene indicación de resincronización. Si el paciente tiene tratamiento máximo óptimo, según las guías, y está resincronizado si es que tiene indicación, yo creo que este paciente lo puede tener, porque tiene un CDI, si tiene algún grado de marcapaseo por el CDI, puede tener disincronía y se puede beneficiar de un CDI con resincronizador. Si pese a todo eso persiste con insuficiencia mitral severa y sintomático, bueno, habrá que plantearse, como dijo Ricardo, que hay que hacer algo sobre la mitral, y me parece que en esta instancia lo único que se queda por plantear es si tiene viabilidad técnica de un mitral clip, porque no le veo otra solución. Digamos, las estrategias quirúrgicas son de mucho riesgo en estos pacientes, no han mostrado un claro beneficio, así que me parece que iríamos por esa línea, ¿no? Perfecto. ¿Y a la válvula tricuspidia sería funcional también como en el primer caso, digamos, no le harían nada o esperarían? Yo creo que mismo razonamiento que en la mitral, la válvula tricúspide seguramente también es funcional. En ese caso habría que agregar un dato no menor. Tiene un catéter en cavidades derechas. Existiría una posibilidad de que haya un daño o una interferencia del catéter de CDI en el ventrículo derecho que esté alterando el funcionamiento de la tricúspide, ya sea por aposición del cable o ya sea porque haya dañado la tricúspide y tenga una insuficiencia mitral tricúspide orgánica. Si uno, eso lo podemos evaluar muy bien con eco, y uno, si confirma que hay un daño estructural en la tricúspide, es mucho más complejo, pero la mayoría de estos pacientes tienen una insuficiencia tricuspidia funcional por el mismo mecanismo de lo que pasa del lado izquierdo. Y la resolución es mucho más compleja todavía, porque la experiencia percutánea en tricúspide es menor, el triclip, que no es ni más ni menos que un mitral clip en posición tricuspidia, no es tan sencillo de hacer. En presencia de un cable como tiene este paciente, más difícil, a veces hay que plantearse sacar el cable de R5 y ponerlo epicárdico. Y por último, hay algunas alternativas no ortodoxas, es decir, no sobre la tricúspide, sino sobre las cavas, hacer un trick valve y poner unas válvulas en la cava para evitar el impacto de la insuficiencia tricuspide. Entonces, todas esas opciones se podrían pensar, pero yo iría escalonado. Iría a tratar la mitral y ver cómo está después sintomáticamente, y si no mejora, vería qué hacer con la tricúspide. ¿Y qué le hicieron, Diego? ¿Cómo es? No, este paciente llegó hasta acá nomás. Estamos en plan de ver la valoración para la reparación percutánea borde a borde con el mitral clip. Perfecto, perfecto. Bueno, nos queda el caso de Gustavo Jarabel, la insuficiencia aórtica severa. El primer caso. Sí, yo quería comentar de que yo no sé si la estenosis aórtica es tan moderada, porque en un registro que se mostró del eco transtorácico abajo a la derecha, aparece el flujo transvalvular aórtico con un pico bien mesosistólico. Y yo vi la medición, el gradiente pico ahí da 85 y el medio 51. Pero igual, después creo que hay una extrasístole, ¿no? Que bueno, no sé, pero igual los 3 complejos son con el pico bien mesosistólico, y eso habla más de severidad, ¿no? Por otro lado, el otro método diagnóstico, que era la resonancia, midió el área que es anatómica, ¿no? Y la midió como menor de 1. Así que por eso, me parece que es una enfermedad balanceada, pero que es severo tanto la estenosis como la insuficiencia. Sí, Inclusive en el eco de Augusta que le hicieron, ya hiciste alusión, Gustavo, al índice cardíaco, creo, ¿no? Pero el gradiente aumenta ya con las 10 gamas, ya se vuelve severo, si mal no vi, ¿no? sí, exacto. Sí, es cierto. Yo coincido, Doc, porque en la valoración que se hizo por angiotomo, catalogaron también como estenosis aórtica severa, y los parámetros que usted muy bien indica
de gradiente máximo en el eco corresponden, y la morfología del Doppler también corresponden a una estenosis aórtica severa. Es muy probable, considerando la calcificación que tiene y el mecanismo de una VICU, ¿no? Una valvulopatía bicúspide. Hay veces que la estenosis aórtica se sobreestima o se infraestima cuando hay mucha insuficiencia, porque los cálculos, como dice Ricardo, que podemos hacer por eco son la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad tiene sus limitaciones, es muy flujo dependiente, depende mucho de la evaluación del anillo, que en las bicúspides, en todas las válvulas, pero especialmente las bicúspides, no es simétrico en absoluto, con lo cual la inferencia del área yo creo que puede haber tenido algún problema por ahí. Por otro lado está el hiperflujo, la insuficiencia y demás. Yo creo 6.000 de score de calcio, muy fuerte, muy poco probable que no sea severa la estenosis, por lo menos, no sé si severa, hemodinámicamente significativa, llamémosla, ¿no? Quedaba una discusión sobre la mitral. Yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca a eso. Ahí hay todo un debate, ¿no? Porque cuando uno tiene una disfunción ventricular como tiene este paciente, tiene que resolver la valvulopatía aórtica, ninguna duda, tiene una valvulopatía aórtica severa, y eso no lo cuestionamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con la mitral? Y ahí hay dos escenarios. Uno podría decir, bueno, yo creo que la mitral no tiene daño orgánico. Por eso era tan importante definir si hay daño orgánico, porque si hay daño orgánico en la mitral es un escenario totalmente distinto. Si no hay daño orgánico en la mitral, en general, las valvulopatías mitrales secundarias a una sobrecarga de presión o mixta como tiene este paciente, cuando uno resuelve ese problema con una prótesis aórtica, deberían mejorar. Algunos quedan igual, la gran mayoría mejora y unos muy pocos empeoran. Entonces uno podría decir, bueno, resolvamos la válvula aórtica y nada más. ¿Eso qué nos ahorra? Nos ahorra tiempo de bomba, nos ahorra complejidad y nos ahorra ponerle una prótesis a la válvula mitral. Del otro lado está el riesgo de dejarle una insuficiencia mitral que no mejore o que empeore, y entonces el paciente, bueno, ya estamos hablando de que tiene una, como hablamos de la mitral reumática, le resolvemos un problema y tiene otro. Bueno, el problema de la válvula mitral es qué hacer si uno quiere hacer algo. La plástica mitral en la insuficiencia mitral funcional no ha tenido buenos resultados porque el ventrículo, acá es el problema, y si el ventrículo no termina de mejorar o empeora, la plástica en general tiende a no funcionar, incluso hay pacientes que han progresado. Entonces queda el reemplazo mitral. Ahora, el reemplazo mitral, y yo con esto ya cierro, como dije antes, ponerle una prótesis en precisión mitral a un paciente no es gratuito, y por otro lado, a diferencia de la válvula aórtica, cuando nosotros ponemos una prótesis en la mitral, distorsionamos la arquitectura ventricular. Le desarmamos todo el aparato subvalvular que le genera una geometría al ventrículo y lo transforma en un ventrículo esférico con muy mala dinámica contráctil. La fracción de eyección en un reemplazo mitral puede caer hasta 10 puntos por distorsión de la geometría ventricular. Hay técnicas de preservación del aparato subvalvular que los cirujanos pueden hacer para tratar que las cuerdas queden manteniendo, pero bueno, no es menor. O sea que yo creo que habría que ver muy bien esa válvula mitral para definir si es orgánica o no es orgánica, si es funcional o no, y qué grado de posibilidad tiene de mejorar solo con un reemplazo aórtico. Y trataría de ser conservador, es decir, cambiarle la válvula aórtica y no tocarle la mitral, salvo que tenga firmes evidencias de que la mitral no va a mejorar. No sé, Ricardo, vos qué pensás. No, sí, ya se dijo casi todo. Lo único que la valoración de la insuficiencia mitral en la valvulopatía aórtica, pero en general la estenosis se hace más que nada en forma semi-cuantitativa por el área del jet de color, y eso está regulado por el gradiente entre el ventrículo izquierdo, que pongamos en los 200 milímetros de mercurio, y la aurícula izquierda. Y lo que puede estar incrementado en esos casos es el volumen regurgitante, pero no el orificio regurgitante efectivo. Y de vuelta, bueno, tenemos las limitaciones del método de Pisa y de todo lo que dijimos. Pero si mal no escuché, la insuficiencia mitral había sido tildada de moderada, ¿no? O sea, no de severa. O sea que de moderada uno lo piensa como un jet de color que en general corresponde con ores que son pequeños. O sea, cuando se hizo la correlación, creo que es el trabajo de Lancelotti, entre el ore medido por el PISA y el semicuantitativo con el color, siempre el color sobreestimaba al semicuantitativo.
si por transesofágico se pudiera hacer bien una medición de PISA y ver que no sea solamente proto o telesistólico ese PISA, se puede calcular ese orificio, y no con la vena contracta solamente, pero en general la tendencia es que eso va a disminuir. Es muy raro que un paciente con insuficiencia mitral, que no sea severa, o sea, no hablemos de que tiene flujo reverso en la vena pulmonar, pero que es moderada, en general mejoran a grado leve o desaparecen después del reemplazo valvular, aunque tengan esas fracciones de eyección tan disminuidas. Bien, muy bien. Ese paciente, Gustavo, Claro, la severidad, yo no había escuchado bien si era moderada, creo que faltaba ese dato. Y hay Sí. un dato más que me parece importante, que es muy técnico, de lo que hacemos intraoperatorio, pero que hay que evaluar y conversar. Además de evaluar organicidad o no, hay que evaluar, en las bicúspides es muy común que se calcifique la fibrosa mitroaórtica. Es decir, la calcificación de la válvula bicúspide se extiende hacia la valva anterior de la mitral. Y muchas veces el cirujano en la decalcificación puede dañar la fibrosa, retrogradar la fibrosa, o en el reemplazo aórtico o en el vental, si es que tiene que hacer un vental, porque la aorta estaba grande, si termina haciendo un vental, como cuelga parte de las suturas de la fibrosa, puede traccionar la valva anterior. A ver si se entiende. Cuando ustedes ven en 3 cámaras, ven la continuidad de la pared de la aorta con la valva anterior de la mitral. Si se genera una tracción de la valva anterior mitral por colocación del vental en una valva anterior y en una fibrosa rígida por la fibrosis y el calcio, se puede distorsionar más el punto de cierre, y una insuficiencia mitral que no era severa se puede transformar en severa por el propio reemplazo aórtico. No sé si se entiende. Usted me puede decir, ¿cómo la válvula aórtica? Sí, la válvula aórtica se asienta en gran parte posterior a nivel de la fibrosa. Y en estos pacientes con bicúspide y fibrosas muy calcificadas se puede generar una distorsión del cierre de la valva anterior mitral y agravarse la insuficiencia mitral después de la salida de bomba. Eso hay que evaluarlo muy bien intraoperatorio. Bueno, ¿qué pasó con esta paciente, Gustavo? No, este paciente es reciente, está en plan quirúrgico y hasta ahora lo hemos valorado con los estudios que mostré. Coincido con Mariano, muy interesante. Yo creo que vamos a hacer el transesofágico, como dice también Ricardo, y para valorar bien esa mitral. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, la verdad que les agradezco porque en parte sirvió para tomar decisiones con los pacientes que todavía no están resueltos. Así que muy interesante sus aportes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a los que están conectados y nos veremos en la próxima. Muy amables, doctores. Muchas gracias.